Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en las instalaciones del Casby International American School en Tres Cantos. Aquí en este centro vamos a hablar y a debatir de interesantes tertulias y temas, sobre todo los temas más actuales de la educación del siglo XXI. Bajo esta percha, expertos educativos, docentes y, por supuesto, también los alumnos nos acompañarán cada semana para charlar de ese modelo educativo que todos queremos y ansiamos encontrar para nuestros hijos. La internacionalización, el bachillerato internacional, cómo debe ser esa enseñanza en inglés desde el jardín de infancia y de otros muchos temas que nos exige la sociedad de hoy en día. De todos ellos vamos a hablar aquí en este espacio sobre la educación del siglo XXI. En definitiva, serán muchos de los asuntos que pasarán por estos micrófonos y yo creo que no vamos a perder más tiempo y vamos a iniciar esa primera tertulia que abre este espacio y lo vamos a hacer muy bien acompañados. Tenemos aquí a Juan Luis Yagüe. Hola, ¿Qué tal? Director del Casby International American School de Tres Cantos. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. También nos acompaña Virginia Caballero, que es la coordinadora del programa de la escuela primaria y del programa de los años intermedios del Bachillerato Internacional del Casby International. Hola, ¿qué tal? American School. ¿Qué tal? Luego nos explicarás un poco en qué consisten esos programas y a quiénes van dirigidos. Pero también nos acompaña Jaime Adrada, director de la Brújula del Norte. Y, hola. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Rodrigo Marín, director comercial del Boletín Tricantino. Hola, ¿qué tal? Encantada y bienvenido. Igualmente. Con todos ellos vamos a analizar esa educación del siglo XXI y además nuestros compañeros de los medios de comunicación pues podrán darnos también su visión sobre la situación actual de la educación. Para abrir un poco esta tertulia, sí me gustaría empezar con Juan Luis Yagüe, que nos cuente cómo debe ser esa educación del siglo XXI. Una pregunta muy abierta me haces, ¿no? Lo iremos concretando. Yo creo que básicamente debemos preparar a nuestros alumnos para competir en un mundo global. Yo creo que todo alumno que salga en segundo de bachillerato, desde ya, debe estar preparado para obtener una plaza en una universidad, en cualquier universidad del mundo, y debemos de poner el foco en la mejor universidad del mundo, y una vez que salga de esa universidad para competir, para encontrar un puesto de trabajo en cualquier parte del mundo, que es donde van a trabajar el día de mañana. Hay que pensar que hoy estás estudiando aquí, mañana te toca estudiar en Londres y a lo mejor tienes que trabajar en Italia con un jefe de Estados Unidos y compañeros en Francia, Italia, donde sea, ¿no? Entonces, esa mentalidad la deben de tener nuestros alumnos, y yo creo que cuanto antes les empecemos a preparar, no esperar a la universidad, mejor, ¿no? Que empecemos a prepararles desde la primaria. Ahora en un ratito empezaremos a hablar un poco de ese modelo, ¿no? Que es un poco el que se aplica aquí en el Casby International American School. Virginia, ¿sí? ¿Cómo debería ser esa educación? Pues esta educación tiene que ser una educación abierta, es decir, tenemos que fomentar en todos nuestros alumnos una serie de valores y habilidades desde el jardín de infancia, desde que son pequeños, sobre todo hacerlo desde otro idioma, como es en este caso el inglés. Por eso nuestro modelo educativo se apoya en la enseñanza de este idioma, porque, como decía Juan Luis, van a vivir en un mundo globalizado, van a tener que trabajar y compartir horas de trabajo con compañeros de otros países, y es muy importante que, lo trabajemos así, eso es decir, y además que ellos desde el jardín de infancia, desde la etapa de infantil, trabajando ya en un idioma diferente, puedan dotarles de otros recursos. Es así. Jaime y Rodrigo, ¿son así esos retos que se nos plantean un poco para la educación? Pues sí, además, claro, y estando donde estamos, ¿no? Aquí en el Casby, nosotros tuvimos la ocasión, tanto Rodrigo como yo, de estar en la jornada de puertas abiertas cuando se presentó el proyecto para aquí, para esta zona. Y a mí me llamó mucho la atención una cosa, porque yo siempre he tenido esa sensación de que uno ha tenido compañeros que ha tenido alguna cualidad que se ha escapado, ¿no? Y entonces aquí en aquella charla, y yo creo que fue Juan Luis, comentó que la intención o el interés del colegio era en detectar debemos en la persona el talento de cada uno de los chavales. Todos los chavales son buenos en algo, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso es... Claro, hablamos de la educación del siglo XXI, ¿no? O sea, estamos en el siglo XXI, nosotros somos del siglo pasado, nosotros somos un poco la generación de la letra con sangre entra, nos hemos tenido que adaptar a las nuevas tecnologías, pero ahora los chavales, claro, tienen tantas opciones, tantas posibilidades, que hay que ver el plan educativo y el sistema educativo. Yo creo que estamos en uno de los colegios más avanzados
y no ya por Juan Luis, sino por el padre de Juan Luis, que fue un visionario en su tiempo, en pleno siglo XX, en mediados del siglo XX, pues supo ver otra forma de globalizar la educación, y a mí desde luego me parece un acierto. Rodrigo. No, yo opino más o menos igual. Efectivamente, los tiempos ahora mismo ya no tienen nada que ver con lo que existía antes y todos los modelos tienen que ir cambiando. El modelo que quieren implantar aquí, que están implantando aquí en Casby, pues es un modelo efectivamente que va acorde con lo que va a exigir el futuro a nuestros hijos. Yo como padre de niños en edad me gustaría que se formaran en un modelo de este tipo, ¿no? Para que sea un poco global, el tema del idioma, que es imprescindible, nos lo llevan diciendo siempre, lo estamos viendo, y yo creo que a la larga va a ser más importante todavía. Y bueno, pues además de pequeñitos, como comentabas, que son esponjillas ahí que van cogiendo, pues siempre es mucho más fácil, ¿no? Es un poco... Pues sí, lo que ha dicho él, que hay que cambiar, que estamos en el siglo XXI y hay que adecuarse a lo que viene y a lo que hay. Claro, hay que ir evolucionando. Sí, es un tema, yo creo que es un tema ya más que de idioma, que en España es verdad que se ha hecho mucho esfuerzo en estos últimos años de enseñar un idioma y de bueno, pues que los niños terminen la etapa escolar con un cierto dominio del idioma, el cambiar de mentalidad, ¿no? El abrir el tener otra mentalidad, ¿no? La mentalidad de apertura, de salir fuera, de que estamos cerca, es que ahora mismo coges un avión y estás en 7 horas en Nueva York, o te vas a China, o coges un Skype y estás hablando en cualquier momento con cualquier compañero y montas reuniones que antes tenías que tardabas 3 días en montar hasta que juntabas a todo el mundo, pues ahora quedas a 1 hora y las organizas por Skype o por cualquier otro medio de comunicación, ¿no? Sí, pero fíjate Juan Luis, hablando, no sé si voy a inventar la palabra, la cotidianidad de la utilización del idioma, sí. ¿No? Nosotros teníamos que hacer el esfuerzo de, después de una manera añadida, pues intentar aprender inglés, pero claro, el problema no era ese, el problema en nuestro tiempo era ponte a pensar en inglés. O sea, no habla en inglés, sino ponte a pensar en inglés, que es la ventaja que tienen los chavales de ahora, que están ya en el colegio y están pensando en inglés. Bueno, los de aquí están pensando todo el día en inglés, ¿no? Sí, están pensando, sí, tienen la instrucción en inglés y luego, bueno, pues nos preocupamos un poco de que los niños vayan entrando en contacto con otros alumnos internacionales, con alumnos de otros colegios, y desde quinto les arrancamos con intercambios en Estados Unidos y bueno, pues eso hace que empiecen a generar pues esos movimientos y esas relaciones que les viene muy bien, ¿no? Porque bilingüismo, un poco como lo entendemos, ¿no? Queda ya un poco obsoleto, ¿no? Hay que ir más allá, abrir un poco más la mente. Para mí sí. Para mí el bilingüismo está obsoleto. Ya yo creo que ahora lo que se trata es de hablar, lo que hay que hablar es de internacionalización. Pero internacionalización como tal. O sea, yo creo que todos, esta crisis lo que nos ha hecho en España es que todas las empresas, incluso las pymes, se tengan que internacionalizar, y yo creo que todos nosotros debemos internacionalizarnos y tener una mentalidad internacional. Y a mí ahora mismo no me cabe en la cabeza un alumno que termine segundo de bachillerato y tenga barreras para salir fuera, ¿no? Tiene que tener esa mentalidad abierta. Eso es. ¿Y cómo se consigue, Virginia? Y además se tiene que vivir efectivamente desde la escuela, es decir, se tiene que vivir un aprendizaje de una manera natural, y qué mejor ámbito que vivir su día a día dentro de lo que es ser algo cotidiano para ellos. Nuestros alumnos, desde que vienen al colegio hasta que salen, están en una inmersión lingüística permanente, es decir, es como que les hemos dejado en una familia, ¿vale?, en Estados Unidos, y están bueno, pues hablando en inglés, escuchando en inglés, pero de una manera natural, no como comentabas es que tenemos que pararnos a pensar en inglés, tengo que estudiar en inglés, qué rollo. No, aquí no, es decir, es una diversión. Claro, y cuando ellos salen además de aquí, saben enfrentarse, ¿no? Perfectamente, en cualquier parte del mundo. Perfectamente, lo ven como algo natural. Es decir, yo creo que el éxito de que los alumnos empiecen su educación en un colegio americano y que empiecen a aprender en inglés y a formarse con una instrucción en inglés desde tan pequeños es porque es natural. Fuera de aquí van a saber relacionarse con la misma naturalidad con la que lo están aprendiendo dentro de la escuela. Claro, es así, ¿no? Por cierto, que aprovecho para felicitaros porque tenemos la obligación de seguiros en redes, y los chavales que mandáis fuera, tanto los que mandáis fuera como los que vienen, éxito rotundo y absoluto. Sí. Enhorabuena. Sí, son ya bastantes años los que arrancamos con los intercambios. Cuando empezamos a dar el giro a nuestro proyecto educativo en Villaviciosa, a dar el giro internacional hace años,
bueno, pues yo creo que uno de los añadidos que hay que darle a los alumnos es bueno, posibilidad de salir fuera, ¿no? Y posibilidad de conectarse con otros compañeros, con otros. Entonces, bueno, pues empezamos a mandar a los niños de quinto de primaria, ¿no? Y ahora mismo tenemos 3 intercambios funcionando, ¿no? Uno en Oklahoma con niños de quinto, en el colegio de Villaviciosa, con niños de quinto en Oklahoma, niños de primero, segundo en Minnesota, que ahora están aquí ya, vinieron la semana pasada, y de cuarto en Tacoma. Y luego los de tercero cuarto en que están en Tacoma y están 2 meses cada o sea que uno. El movimiento se demuestra. El movimiento, sí, es que son chicos que al final pues es que están viviendo pues una experiencia con los niños de quinto, con 10 añitos. Claro. Otra cosa que me llamó la atención cuando en aquella jornada se explicó todo minuciosamente a los padres, de que hablamos del idioma, que es muy importante, no debe cerrar fronteras, hablamos de la globalización, hablamos, claro, de algo que para nosotros era como una especie de... Yo soy más mayor que Juan Luis, a nosotros nos decían examen oral. Y entonces te entraba una flojera. Sí, te entraba una flojera que decía esto. Y ahora no, ahora me llamó la atención que a los chavales se les enseña a expresarse, a hablar en público. Es que eso no se nos enseñaba y era una cortapisa importante, ¿no? A la hora de buscar un trabajo, de explicarse en público. Es que la sociedad ha cambiado mucho, lo decía antes Rodrigo, ha cambiado mucho la sociedad y no podemos seguir manteniendo la enseñanza como antes. Hay que plantear otro tipo de cosas. Antes el que estaba en el aula, el profesor, era el que más sabía en el aula, y ahora mismo cualquier niño tiene acceso a mucha más información de la que puede saber nunca un profesor, porque y además de cualquier tema, porque tiene acceso a iPad, tiene acceso a teléfonos, a ordenadores, a lo que sea, ¿no? Entonces el enfoque que hay que darle al niño es diferente. Hay que enseñarle a tratar esa información, a buscar, a ser crítico, saber qué información puede ser más válida y qué fuentes son más válidas o no, y por supuesto expresarla. O sea, no podemos esperar a hacer un MBA para empezar a hacer nuestras primeras presentaciones. Los chavales tienen que verlo como algo natural, ¿no? Y dentro del proyecto educativo, pues es uno de los atributos del BI, hay 10 del bachillerato internacional, es que el niño tiene que ser comunicador. Y es que puede ser por escrito y oral, ¿no? Y en español o en inglés es igual. Es básico, yo creo. Es básico que sepan ya desde pequeños el enfrentarse a ese miedo de hablar en público, el micrófono, de no sé qué, de la gente, de ponerse delante de la gente. Eso es básico, porque ahí estás ya ganando mucho terreno, efectivamente. Claro, sí. Avanzas muchísimo con ellos, así que nada, los tenemos que invitar aquí a estas tertulias, ¿verdad? Desde luego, mejor que nosotros nos van a contar seguro. Ya lo veréis, o sea, como en alguna tertulia y verás cómo se desenvuelven con el micrófono. Eso es. Claro que sí, les tenemos que invitar. Las nuevas tecnologías, fundamentales, ¿no? Sí. En estos retos que nos estamos planteando. Sí. Las nuevas tecnologías, pues es que ahora mismo todos llevamos en el bolsillo un teléfono, en la mano el reloj inteligente, el coche, pues es que nos habla, nos dice cosas y hasta aparca solo. Desde luego. Lo que no podemos, yo creo que en la educación tenemos una obligación. La primera, la que decía, es que hay que detectar el talento de cada uno de nuestros chavales, que todos los chavales son buenos en algo. La otra es que debemos de hacerlo con las herramientas que hay. O sea, no podemos vivir de espalda a la sociedad. O sea, no tiene sentido que todos tengamos nuestro teléfono, nuestras cosas, nuestra tecnología, y cuando entremos en el colegio digamos los teléfonos fuera, porque esto tenemos que... Es verdad que tenemos que fomentar el buen uso y promover un buen uso, un control, pero debemos fomentar ese uso, sabiendo todos los riesgos que hay. O sea, que dejas a un niño internet abierto, dejas los navegadores, sabes que puedes, hay que cortar ciertas cosas. Y sobre todo hay que educar en lo que puedan hacer, ¿no? Y trabajarlo eso bien. Y al fin y al cabo la tecnología es una herramienta más. No hay que darle más importancia, hay que darle la importancia de que es una herramienta que nos ayuda a que el aprendizaje sea o más rápido, o más significativo o eso mejor, pero es una herramienta, no es en sí la educación, efectivamente. De todas maneras,
Pregunto, como educadores es todo un reto, porque las nuevas tecnologías van... Yo siempre digo, vemos un tren que pasa, pero encima te tienes que subir a él y encima ir caminando para llegar a la cabeza. O sea, es doble el trabajo, ¿no? Porque yo, por poner un ejemplo, el otro día, en una relación profesional, pues con la persona que estábamos hablando, eran dos y le miraban permanentemente el reloj. Y pues tendrán prisa, ¿no? Y no, es que lo tengo sincronizado con el móvil y estamos viendo los mensajes que entran. Digo, sí, sí. Pues eso se obliga a ir siempre en cabeza, ¿no? Claro. En vanguardia de todo esto para no perder comba, ¿no? Es que sí, sí es verdad que la sociedad ahora va cada vez más rápido y la educación, si nos tenemos que adaptar a la sociedad, tenemos que ir rápido, pero también como padres tenemos que ir rápido, porque no podemos dormirnos. O sea, si queremos educar y preparar a nuestros niños, una parte la tenemos el colegio, pero otra parte la tienen los padres, y todos tenemos que ir rápido. Lo que yo creo que el colegio no debemos darnos la vuelta, o sea, debemos ayudar a los padres a que esa gestión de la tecnología, cada uno al final en casa la haga como quiera, pero que también ayudemos un poco a esos que forme parte valorar de su vida también. Claro, Es que es así. Claro, o sea, es que es el día a día de todos. Día, no nos queda otra. Entonces además. es fundamental tanto dentro del colegio como fuera. Es decir, no podemos cerrar los ojos y decir no a las tecnologías. Es así. Antes hablabais de encontrar el talento, ¿no?, de cada uno de los alumnos. ¿Cómo se encuentra ese talento? Pues, ¿cuáles son las herramientas para encontrarlo? ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan? O sea, al final, lo que tenemos que tener claro es que antes la educación se centraba mucho en las matemáticas y la lengua, y ahora pues el talento no puede salir por cualquier otro sitio. Se hablan de las inteligencias múltiples, de que tenemos distintas inteligencias, que es verdad. No centrarnos solo en la matemática o en la lingüística. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues teniendo un buen proyecto de arte en el que, bueno, pues lo enseñemos a los chicos a ver en la disciplina artística, deporte, la música, pues tocando otras disciplinas y bueno, pues intentando buscar una educación un poco equilibrada entre todas estas inteligencias, ¿no? y disciplinas, intentando tirar que de una vaya tirando a la otra, pero sabiendo que puede haber algún chico que destaque mucho en una y en las otras destaque menos, y bueno, pues que vayamos equilibrando esa educación, ¿no? Y en lo que destaca es lo que hay que potenciar, ¿no, Virginia? Entiendo. Efectivamente, y además que son disciplinas que las ponemos de manifiesto en su día a día dentro del aula, y esa es nuestra manera también de potenciarlos. Es decir, si vemos un alumno que tiene cierta delegación artística y que pinta muy bien, por ejemplo, o que toca muy bien algún instrumento, lo que vamos a hacer es favorecerlo, animarlo y además a que continúe y siga por este camino. Es decir, es muy importante dentro del día a día las matemáticas, por supuesto, la lengua, las ciencias, claro que sí, pero yo creo que tiene también muchísima importancia y muchísima cabida dentro de lo que es el día a día de un alumno o de cualquier niño, el poder potenciar ese talento, porque el día de mañana, bueno, pues puede ser un gran pintor, y es en la escuela donde hay que favorecer esa capacidad. Hasta ahora no, muchas cosas se hacía cuando un niño no se daba bien algo, pues era meterle refuerzos y muchas veces pues yo he tenido conversaciones con padres que no, es que mi hija, es que las matemáticas no, es que nada, le voy a poner el método no sé qué, no, por no decir marca comercial, el método tal, le pongo un profesor particular, le meto, digo, vamos a ver, si tu hija es de sobresaliente en todo menos en las matemáticas, que es de notable. Ya, pero es que en las matemáticas, tú que eres abogada y tu marido también, digo, la genética funciona. O sea, no, claro, no queramos. Al final lo que consigues es amargar la vida a un niño, porque bajaba un poco en las matemáticas. No pasa nada. O sea, tenemos que buscar, hay que potenciar, hay que buscar ese equilibrio. Yo creo que en la vida hay que buscar el equilibrio, ¿no? Pero, hay que buscar un equilibrio. Abundando un poco en lo que estás diciendo yo, y desde aquí, desde estos micrófonos, me gustaría animar a los padres a que hagan caso a los docentes. Totalmente de acuerdo. Porque sí, muchas veces nos encabezonamos en algo, ¿no? Incluso el mismo alumno, ¿no? Yo voy a contar muy rápidamente un caso personal. Yo, por desembocadura familiar, pues familia de constructores, aparejadores, arquitectos, pues mi desembocadura natural, que era muy malo en matemáticas, fue pues hacer arquitectura. Bueno, 2 años, pam, dándome cabezazos, no aprobé ni una. Y entonces, al cabo del tiempo, digo, ¿yo qué hago aquí?
Digo, ¿a mí qué me gusta? Pues me gusta la radio. Bueno, pues vean, periodismo, Sí. pues periodismo. Y de repente un día cojo un informe de un psicólogo del colegio que, bueno, pues era una cosa no poco muy habitual en aquella Sí, época. sí, y el sí, informe sí. del psicólogo ponía, entre las profesiones que aconsejaba para mí, con 17, 18 Sí. años, era periodismo. Claro. O sea, tú fíjate cómo Claro. al final con el tiempo... Entonces, por eso, desde aquí mi consejo a todos los padres que nos escuchen y a los alumnos, hagan caso de los docentes y los profesionales en los consejos, muy importante. Por supuesto. Y sobre todo, Y que sobre hagan todo caso a y los sobre todo de alumnos, los chicos. a los chicos. Cuando un chaval quiere hacer algo, cuando un chico quiere hacer algo, yo creo que por norma general, ¿no? Cuidado, hay Sí. casos que hay a lo mejor quiero Sí. ser astronauta y que la física no se te da en la, bueno, Claro. pero normalmente cuando alguien quiere hacer algo ya tiene mucho conseguido. O sea, porque si no lo quiere, si lo quiere hacer es que le gusta, y si le gusta es que va a intentar ser bueno. Entonces muchas veces llevamos a los chicos por profesiones que aparentemente se va a ganar mucho dinero, Eso que es. eso Sí, 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 económicamente que tiene están mucha muy bien salida en el remuneradas, futuro. pero y acabas metiendo al chico en una profesión que no le gusta, y si no le gusta no va a trabajar, y si no va a trabajar no va a ganar dinero. Totalmente. Entonces, Claro, y va a buscar otra cosa. porque para algo ser bueno te tienes que gustar. Para ganar dinero tienes que ser bueno, y si no eres bueno, si no te gusta no vas a ser bueno nunca, ¿no? Yo creo que desde pequeños también, un poco el dejarles también, es muy, corregirme si me equivoco, pero es como muy también de método americano el fomentar las habilidades de cada uno, ¿no? Es un poco a lo mejor lo que Eso puede es. diferenciar también de otros métodos, yo creo, ¿no? Yo siempre, amigos que tengo que han estudiado allí, que te comentan eso, que al final allí lo que hacen es potenciar cuando descubren Tu algo, talento, y, eso es. y es un poco lo que yo creo que se debería hacer, pero ya no solo para profesiones, sino también desde pequeño, ¿no? ¿Por qué tengo que llevar al niño a fútbol? Porque a padre le gusta el fútbol, si el niño no quiere, quiere, mismo llega claro. allí, está allí sentado sin hacer nada. Es un Pues, poco lo que pasaba hace años, ¿no? Era así. efectivamente, ¿Te gusta bueno, y el fútbol? todavía Pues pasa, ¿eh? Todavía Sí, sí. pasa, ¿no? Sí. Los padres yo creo que intentamos transmitir nuestras derrotas Exacto. Sí, para que ellos sí. las consigan. Lo que no has podido ser, quieres que sean tus hijos. Yo creo que eso pasa Cierto. mucho yo creo que pasa mucho con el idioma también. Sí. O sea, yo no tenemos los españoles o sea, que no hemos aprendido inglés, que llevamos toda la vida estudiando inglés y que no aprendemos inglés, ¿no? Y yo creo que también en la genética en esto funciona, y que en los idiomas es como cualquier asignatura. Hay asignaturas que se dan bien y asignaturas que no. Sí, es así. Y yo creo que conseguí que al final, cuando te empeñas ciertas cosas, no consigues el te empeñas en inglés y te empeñas y dices, pero si es que no se le da bien, pues si no se le da bien, déjale, ya lo sacará en otro lado, ¿no? Pero es verdad, nos empeñamos muchas veces en las cosas en las que nosotros no nos ha ido tan bien, o hemos considerado que hemos fracasado, Sí. que a lo mejor en muchos casos es por una parte genética, una parte de que tampoco te gusta demasiado, ¿no? Queremos conseguir el bilingüe, ¿no? En el currículum, ese que todo el mundo pone bilingüe. Claro. O el nivel alto, o cosas de esas. Cuando no, yo creo que el éxito sería que en los próximos currículos no tener que poner nada de... Nada, simplemente la que se gente dé diera por o sea, hecho. que ya habla. Eso es. Sí, Que se diera por hecho. Si no, de todas efectivamente. maneras, el colegio americano te permite, porque yo creo que una enseñanza en un idioma que no es el materno, no para todo el mundo es válido. Te puedes encontrar con chicos que no se les dan bien. Para eso tenemos previsto ciertas vías ya en cursos un poco más altos, porque yo creo que es más importante, yo por lo menos en mi hijo, yo prefiero que mi hijo llegue a ser ingeniero, abogado o lo que sea, a que porque me empeñe que no hable inglés, porque me empeñe que hable inglés, mi hijo no llegue porque no se le da bien el idioma y no llegue a una titulación. Entonces, tenemos previsto en cursos ya en secundaria el poder abrir una vía, bien porque a algún chico no se le dé bien porque haya algún chico que quiera estudiar medicina aquí en la Autónoma, que está al lado y tiene una fama terrible, y por qué sigo con mi escolarización solamente en inglés cuando puedo abrir una vía de a lo mejor una o dos asignaturas. Se me da perfectamente inglés, tengo un nivel de inglés perfecto, pero puedo empezar ya a encauzarme para continuar aquí en la Autónoma a estudiar medicina. Y si quieres continuar en inglés, pues continúas quieres hacerlo en Inglaterra donde sea, ¿no? O que no se te da del todo bien, hablo perfectamente inglés, porque tienes el oído bien, escuchas bien, entiendes, llevas escolarizado desde que tienes 2 años en inglés, pero es que llega primero, segundo de la ESO, grado 7, grado 8,
y resulta que bueno, pues la escolarización no se me da tan bien, no escribo tan bien en un idioma, en mi segundo idioma, como en la lengua materna. Sí. Y hablo y entiendo perfectamente inglés, y lo hablo, y tengo buen acento porque he tenido profesores nativos y tengo tal, Sí. pero no me siento igual de cómodo, ¿no? Entonces tiro y abro la vía de escolarización en español en ciertas asignaturas, ¿no? Es un acierto. Sí. Es un acierto porque Totalmente. está en base a lo que hemos estado hablando hace un momento. Claro. Es decir, Totalmente, porque hay que buscar la comodidad también del aprendizaje del alumno, y si se siente más cómodo teniendo determinadas asignaturas en español, ¿por qué cerrarle esa puerta? Es decir, tiene su nivel de Y que inglés, se forme puede igual defenderse perfectamente, pero que pueda optar por seguir estudiando en español si, Claro, es que si quiere. el idioma es igual que es como la tecnología, una herramienta para comunicarnos, para aprender, para trabajar. Es una herramienta más. Es una herramienta más. Es una herramienta más, y así es como debemos de tratarla. Un estudio que ha salido esta semana, dice un estudio del British Council, dice, cifran 3 de cada 4 los alumnos de 15 años en Madrid que pueden comunicarse en inglés de forma fluida. Son buenos datos, Bueno, ¿no? Oye, yo poco a creo que poco sí. vamos... 3 de cada 4 está bien. Está muy bien. Sí. Sí. Está muy bien, ¿eh? Si lo hubiesen Sí. hecho en nuestra época, no lo sé, No hubiese no salido. sé lo que uno de hubiera cada salido, 40, pero la sí. verdad es Uno de que, cada 40 es claro, capaz la verdad de- es que está bastante bien. Sí, está muy bien. Es que hemos evolucionado mucho, ¿verdad? Antiguamente no eran estos datos. Pues no, Eran y además así. ¿sabes lo que pasa? Que todo esto fomenta un poco esa sensación que la gente de nuestra generación tenía cuando salía fuera de España. Decía, joder, aquí todo el mundo nos entiende en inglés y se entienden entre ellos, y podías ir a Austria, podías ir a Alemania, podías ir a... Y decía, y aquí en España, y es verdad que aquí en España te hablaban en español o no había Bueno, tía, ¿no? Entonces eso ahora abre alguna frontera. Sí, es Sí. como Claro. la generación Sí, que sí, tenemos sí. la espinita clavada, Exacto, ¿verdad? exacto. Sí, sí, es así. Pero bueno, Pero es normal, ¿eh? Hay países, no sé, Portugal, por ejemplo. Portugal, yo muchos amigos portugueses, es que... poco inglés. No, son muchos, sí, porque Sí, es que allí no doblan películas. No doblan películas, Ah, es claro, que de claro. pequeños, ¿Tienen? luego también Sí. bueno, en tema de educación ya no sé cómo estará, pero ves que vas, no sé, te pongo Holanda, Alemania, o sea, Claro. es inglés casi como Claro. la lengua materna, ¿no? Sí. Os voy a dar un pequeño detalle. Dice, ¿sabéis por qué doblaban películas o por qué se empezaron a doblar las películas? ¿No lo sabéis? Solo se doblaban en España, en Alemania y en Italia. Y era por las dictaduras. Ya. Ahí queda el dato. Ahí queda Claro. el dato. Teníamos que escuchar lo que ellos Claro, quisiesen. exactamente, había que cortar algunas cositas. Bueno, nos Ya. quedan un montón de temas para hablar, pero es verdad que nos queda poquito tiempo. Virginia, antes te he presentado como la coordinadora del programa de la escuela primaria, ¿no? El PEP, Sí. y del programa de los años intermedios, el PAI. Cuéntanos un poco a qué se dirigen esos programas, a qué edades, qué es lo que Sí, se hace. estos programas que acabas de comentar son programas que pertenecen al Bachillerato Internacional, que es la metodología que nosotros seguimos en nuestro colegio. Le falta un programa, por decir, que es el programa de diploma, ¿vale? Que es el que se corresponde con lo que Lo conocemos apuntamos. como bachillerato, eso es. Empezaríamos con la escuela, lo que es la escuela Sí. infantil y la escuela primaria, desde los 3 hasta los 12 años abarca el PEP, que es el programa de la escuela primaria. Luego lo seguiría el programa de los años intermedios, que es el PAI, que es toda la parte de secundaria, y terminaría con los 2 últimos años, tal y como lo conocemos como bachillerato, pero que dentro de Bachillerato Internacional se llama programa diploma. Es cierto que lo que es el nombre Bachillerato Internacional da un poco da lugar a equívoco, porque parece que solamente se refiere a los 2 últimos años de la educación de los alumnos, pero no, empieza a los 3 y termina cuando van a la universidad. Los 3 programas forman parte, como te digo, del estilo educativo del Bachillerato Internacional, y persigue pues que nuestros alumnos sean capaces de buscar su propio aprendizaje, que el profesor no solamente sea el que les cuente, les hable y les diga, y que solamente valga eso, sino que ellos vayan buscando también su manera de aprender, vayan buscando sus retos, se vayan desarrollen en una serie de habilidades y actitudes propias del estilo de aprendizaje del Bachillerato Internacional, y es lo que nosotros estamos trabajando. Estáis trabajando en ello. Bueno, hablaremos Estamos de esto trabajando aquí. seguramente en otras tertulias con muchísimo más tiempo y poder dedicarnos a ello. Pero bueno, como nos queda poco tiempo, yo creo que para cerrar, una frase cada uno acerca de todo lo que hemos estado hablando: educación, retos, globalización, internacionalización. Juan Luis. Para mí la clave de la educación es la internacionalización y detectar el talento de los alumnos. O sea, yo creo que una combinación de las dos es lo más importante ahora mismo en educación, ¿no? El poder detectar el talento de cada uno de nuestros alumnos
y inculcarles una mentalidad internacional. Virginia, ¿cuáles son esas Pues claves? yo, a colación de lo que ha dicho Juan Luis, lo que añadiría es que esa es la ganancia de futuro de nuestros alumnos. Poder desarrollar su talento, el poder desarrollar en ellos estas habilidades y actitudes que decíamos, y esa va a ser la ganancia para su futuro. Jaime. Yo me gustaría terminar con una frase: quiero volver a ser pequeño. Porque cuando escuchas todo este tipo de programas educativos, que como el del CASBI, que te enseñan a hablar, que te enseñan a disfrutar, a conocer tus habilidades, a expresarte, a comprender lo que lees, a no aquello de la letra con sangre entra, a no aquello de memoria y como un loro, no, entonces... Todas esas cosas me animan un poco a... Dan ganas de volver a empezar a esa estamos. Bueno, y quería dar las gracias por haber estado permitido estar con vosotros, que lo he estado pasando divinamente. Gracias. Bueno, Rodrigo. yo un poco digo lo que hemos dicho, que los padres no intenten arreglar sus errores o sus fracasos y que dejen a los niños que vayan por el camino y que les acompañen y les ayuden. Con una formación complementaria entre colegio y casa. Pues nos quedamos con esa idea, que es muy importante, potenciar ese talento de los alumnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera tertulia Muchas gracias. sobre la educación del Muchas siglo gracias. XXI. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.